El rancho estaba tan solo como el hombre que lo habitaba. Texas, 1881. El sol tardío del otoño se hundía en la tierra reseca, fundiendo el polvo con las maderas envejecidas del pequeño pueblo. Los relinchos se mezclaban con los gritos de los hombres, el balido del ganado, y el aliento espeso de whisky que flotaba en el aire. Era el último remate de la temporada, y aunque la mayoría ya se marchaba tambaleando, una multitud aún se agolpaba junto al corral más alejado. Allí, una yegua alazana temblaba de miedo. Sus costillas se marcaban como cuchillas bajo el pelaje sucio, y la sangre seca le surcaba los ijares. Silas Carrián, 35 años, rostro curtido por el viento y la soledad, se ajustó el sombrero contra el resplandor. No hablaba mucho. De hecho, casi nunca hablaba. El silencio le había moldeado tanto como el desierto mismo. No iba al pueblo a menos que necesitara provisiones o un caballo. Pero aquella mañana, el destino lo había hecho volver. Sus botas golpearon el suelo endurecido cuando se acercó al corral. Y entonces la vio. Una muchacha. No tendría más de 19. El cabello le caía pegado al rostro, el vestido roto, los pies desnudos cubiertos de polvo. No lloraba, no hablaba. Miraba, como si escuchara algo que los demás no podían oír. A su lado, un hombre tambaleante sostenía una botella en una mano y una cuerda en la otra. La cuerda no sujetaba a ningún animal, sino a ella. «Tengo aquí una muda», gritó el borracho, riendo con voz quebrada. «No oye, no habla, pero limpia, cocina y no da guerra. Barata». Algunos hombres rieron, otros escupieron. Silas apartó la vista. No quería esto. Él había venido por un caballo, no por un espectáculo miserable. Pero algo le detuvo. No fue un grito ni una súplica, solo una mirada. La muchacha lo observaba, fija, serena. En sus ojos no había miedo ni ruego, solo algo profundo, antiguo, un reflejo de su propio vacío. El borracho se acercó tambaleante, la cuerda arrastrando polvo. «¿Qué dices, ranchero? ¿Quieres el caballo? Se lleva a la muchacha de regalo. No voy a cargar con ella de vuelta». Silas dudó. La yegua bufó, el aire olía a herrumbre y sudor. Pero la mirada de la chica seguía clavada en él, firme, casi desafiante. «Me los llevo a ambos», dijo, su voz grave rompiendo el murmullo. Las risas estallaron al instante. «¿Qué compras, Silas? ¿Ganado o esposa?», vociferó uno. Silas no respondió. Solo contó las monedas, suficientes para un caballo, no para un alma. El hombre tomó el dinero con una sonrisa torcida y tiró de la cuerda. La muchacha se estremeció y dio un paso atrás, escondiéndose tras Silas como si lo conociera desde siempre. «Ya es tuya», murmuró el borracho, «pero no digas que no te lo advertí. No vale ni el pan que come». Silas desató el nudo, lanzó la cuerda al suelo y se alejó con paso firme. La yegua lo siguió. La muchacha también. Sin decir palabra. Sin mirar atrás. Solo el viento, levantando polvo, fue testigo del extraño comienzo de aquella historia. No llevaba más que un chal delgado sobre los hombros cuando llegaron al carromato. Se detuvo allí, inmóvil, silenciosa como una sombra que no sabía si podía cruzar la luz. Silas abrió la parte trasera del carro y le hizo un gesto para que subiera. Ella obedeció sin una palabra, encogiéndose en un rincón, doblando las rodillas bajo la tela como quien ha aprendido a desaparecer. Mientras él subía al asiento del conductor, sintió un leve tirón en su abrigo. Bajó la vista. Su mano, pequeña, áspera, temblorosa, había rozado apenas la tela. Solo una vez. Ella no lo miró. Su vista se perdió en las colinas lejanas, pero en ese toque mínimo, casi inexistente, Silas lo entendió. No lo había agradecido. No había pedido nada. Pero había elegido confiar. Silas Carrián, el hombre que hablaba con caballos más que con personas, que vivía solo en 200 acres de arcilla roja y silencio, con cercas por fronteras y cicatrices por historia. Ahora llevaba consigo a una muchacha que no oía, y que quizás comprendía más que nadie. Chasqueó las riendas. El carro se movió, rechinando sobre la tierra endurecida. Las ruedas levantaban polvo, el viento soplaba tibio. Detrás, ella se acurrucó bajo una manta, el rostro vuelto hacia el aire. No miró atrás. Él tampoco.
El camino se extendía entre colinas bajas y mezquites retorcidos, hasta que el horizonte se abrió en un vacío inmenso, el tipo de soledad que solo Texas podía ofrecer. El rancho de Silas no era gran cosa, una casa con techo torcido, un par de cobertizos y campos donde el ganado pastaba bajo un cielo demasiado ancho. Pero era suyo. Era tranquilo. Y hasta ese día había sido suficiente. Ayudó a la muchacha a bajar. No sabía si huiría o se quedaría inmóvil como una piedra. Ella dio un paso, luego otro, ligero, firme. Sus ojos recorrieron el lugar, atentos, no asustados. Observaba como quien memoriza el mundo por si debe perderlo de nuevo. Dentro de la cocina, Silas encendió el fuego y señaló la tetera. Ella asintió, se movió sin dudar, halló las tazas y el cucharón de estaño, como si siempre hubiera sabido dónde pertenecían las cosas, o como si hubiera pertenecido, en secreto, a todos los lugares donde había hambre y fuego. Aún así, no pronunció palabra. Después de la cena, Silas abrió un pequeño cajón, sacó una tiza y golpeó con ella el marco de la puerta. Nombre, dijo despacio. Ella lo miró un largo rato. Luego se agachó junto al marco y, con mano cuidadosa, escribió un solo nombre, en letras suaves, inclinadas. Emmeline. Silas lo leyó una vez. Luego otra. Emmeline, repitió, probando su sonido, como si el aire necesitara aprenderlo. Ella no sonrió. Solo se dio la vuelta y salió hacia el granero, perdiéndose entre sombras y el olor a heno. A la mañana siguiente, Silas la encontró allí, junto a la yegua alazana. El animal apenas comía desde el remate, la pata trasera hinchada, los ojos apagados. Emmeline pasaba un paño húmedo por el lomo del animal, moviendo las manos con una calma extraña, como si tejiera un idioma que solo los heridos entendían. No eran palabras. No eran signos. Eran promesas silenciosas, murmuradas con el alma. Ella escuchaba con las palmas, con el aliento, con algo más profundo que el oído. Silas se apoyó en el marco del granero, brazos cruzados, observando. Había visto a vaqueros curtidos recibir una coz por menos que eso, pero la yegua permanecía quieta, temblando apenas, dejando que la muchacha le envolviera la pata con paciencia infinita. Tal vez no podía oír, pero comprendía, vaya si comprendía. Ese día, Silas le dio tareas simples: fregar las tablas del suelo, hervir agua, limpiar la guarnicionería. Ella las hizo todas, sin protestar, sin preguntar, sin emitir un solo sonido. Cada noche, él dejaba un trozo de tiza sobre la mesa. Y cada mañana encontraba frases escritas al margen de su mundo compartido. Tocino bajo. Cerrar comillas, el perro cojea. Cerrar comillas, el viento huele a polvo. No hablaban, pero el silencio entre ellos ya no pesaba. Era un silencio lleno de cosas vivas. Hasta que llegó la tormenta. Comenzó como empiezan las tormentas en Texas: lenta, traicionera. El aire se volvió caliente, espeso, con un soplo que rozaba las hierbas altas como un aviso. Silas miró el horizonte, una línea oscura de nubes fermentaba en la distancia. Nada fuera de lo común, pensó. Estaba revisando un ternero enfermo cuando ella apareció. Emmeline. Descalza, el cabello alborotado, el pecho agitado, los ojos como dos faroles encendidos. No dijo nada, no podía, pero lo tomó del brazo con una urgencia que heló la sangre. ¿Qué pasa?, preguntó él, desconcertado. Ella señaló el cielo. Las manos le temblaban. Los ojos gritaban algo que su boca no podía. ¿Qué? Cerrar interrogación, Silas empezó a decir, pero entonces lo sintió, esa presión invisible antes del desastre, ese instante en que el mundo parece contener el aliento. Ella tiró de él, fuerte, hacia la puerta, lejos del corral. Y en ese momento el cielo se partió en dos. Un relámpago descendió con furia divina, golpeando el árbol que se erguía detrás del cobertizo. El estruendo fue tan profundo que el suelo pareció gemir. Chispas, fuego, humo, el aire mismo se desgarró. Silas retrocedió tambaleante mientras los becerros mugían de terror. El árbol ardía como si el infierno lo hubiera reclamado. Y allí, a la entrada del granero, Emmeline. Iluminada por el fuego, inmóvil, el rostro firme, los ojos brillando con una calma imposible. Ella lo había sabido. No presentido, no adivinado, sabido. Antes del trueno, antes del viento, antes del cambio del aire.
Silas se acercó lentamente, aún con el corazón golpeando en las costillas. ¿Cómo lo supiste?, murmuró, sin esperar respuesta. Emmeline solo lo miró. Silencio. Pero dentro de ese silencio había certeza. Esa noche, cuando el fuego se extinguió y el ganado se calmó, se sentaron juntos en la mesa. Sin tiza. Sin palabras. Solo un hombre con las manos sobre la madera y una muchacha que no necesitaba hablar para llenar la casa. No había oído el trueno. Había oído al mundo mismo avisar. Y Silas, por primera vez en muchos años, comprendió que ya no estaba solo. Miró sus manos, quietas sobre su regazo. Emmeline, susurró. Ella alzó la vista. El silencio respondió por ambos. Y fue suficiente. Silas la observaba con la quieta curiosidad de un hombre que había vivido demasiado tiempo en silencio, y que ahora se encontraba frente a algo que no entendía, y tal vez no quería entender. Emmeline no hablaba. No hacía señas. No escribía más que su nombre. No tenía libros, ni educación formal, ni palabras. Y sin embargo, había días en que parecía comprender más que cualquier persona que Silas hubiera conocido. Una mañana, cuando la vaca, guía del rebaño, permaneció apartada del resto, sin comer, Silas lo atribuyó al frío. Hizo una nota mental para vigilarla. Pero Emmeline se movió antes de que él dijera nada. Llevó paja al establo de parto, sacó agua del pozo y le añadió hojas de menta. Luego se quedó junto a la vaca, acariciando su vientre en círculos lentos, constantes. Al caer el sol, el animal comenzó el trabajo de parto. Ella lo había sabido. De alguna forma, lo había sabido. Silas no dijo nada, pero esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, volvió del pueblo con el cuerpo tenso, la mirada pesada. El sheriff le había hablado en medias verdades y advertencias sobre reclamos de tierras, viejas historias de su padre, rumores de sangre y despojos durante la guerra. Nada nuevo. Pero dolía igual. No le contó nada a Emmeline. Solo se sentó en el escalón del porche, mirando el crepúsculo caer sobre las colinas. Y entonces ella apareció. No preguntó. No habló. Solo puso una mano sobre su hombro, leve como el viento, firme como la vida. Silas tragó saliva, y después murmuró, casi para sí, ¿cómo supiste que me avergüenzo de esta tierra? Que me duele lo que mi padre hizo para conservarla. Emmeline lo miró, sus ojos oscuros, profundos y serenos. Luego levantó la mano y la posó sobre su pecho, justo donde latía su corazón. Después se dio la vuelta y caminó hacia el viejo roble, el que guardaba la tumba de su padre bajo el cielo inmenso de Texas. Nunca había leído la lápida. Nunca había preguntado. Y aún así, sabía. Esa noche, Silas despertó sobresaltado, empapado en sudor, con el eco de un sueño que olía a pólvora y ceniza. Veía colinas ardiendo, escuchaba cañones, y entre el humo emergía la voz de su padre. Te di la tierra, Silas, y te di la sangre que la mancha. El grito ahogado se le quedó pegado al pecho. Abrió los ojos. La casa estaba en silencio. Y allí, junto al fuego del hogar, estaba ella. Emmeline. Sentada en una silla, la luz temblorosa de una vela perfilando su rostro entre sombra y gracia. Sobre la mesa, junto a la llama, había un pañuelo azul. Desgastado, con el borde de encaje cosido a mano. El pañuelo de su madre. Silas no lo veía desde hacía 10 años. Lo había guardado en un arcón de cedro. Cerrado. Intocable. Se incorporó bruscamente. ¿Cómo? Empezó a decir. Emmeline no lo miró. Se levantó, despacio, sin un sonido, y caminó hacia la puerta. No necesitaba explicarlo. No con palabras. Silas lo sintió, como un golpe suave en el pecho. No era magia, ni adivinación. Era dolor. El suyo, el de su padre, el que se filtraba en las raíces de la tierra. Ella lo había escuchado. No con los oídos, sino con el alma. El dolor mudo, el duelo sin voz. La culpa que se esconde entre las costillas, donde la respiración se hace más corta. Y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, Silas comprendió lo imposible. Emmeline no oía el mundo. El mundo le hablaba a ella. Era el sonido de un corazón rompiéndose. No con gritos, no con lágrimas. Sino con el silencio orgulloso de un hombre que no sabía cómo dejarlo doler.
y en ese silencio, ella respondió. Lo oyó. Por primera vez en su vida, Silas Carrián sintió miedo. No por su tierra. No por su apellido. Ni siquiera por su alma. Temió perder a la única persona que lo entendía antes de que él mismo supiera lo que sentía. El primer susurro vino de la esposa del herrero. Mira demasiado a las reses, dijo, doblando paños bajo el porche, la voz baja pero filosa como alambre. Es como si supiera cuál caerá la próxima. Al final de la semana, fue el hijo del predicador quien echó más leña al rumor. Tocó nuestra cabra, contó ante un corro de curiosos. 2 días después, parió antes de tiempo. Eso no es natural. Nadie había escuchado jamás a Emmeline hablar. Y cuanto menos decía, más ansioso parecía el pueblo por llenar su silencio con miedo. En la tienda general, una mujer apartó a su hijo cuando ella pasó, aunque solo venía por harina. En la oficina de correos, alguien escupió cerca de sus pies. La mayoría de los días, Emmeline bajaba la cabeza, sin apartarse, sin devolver miradas. Pero sí las veía. Veía cómo sus dedos se aferraban con más fuerza al asa de la cesta, cómo su paso se volvía más leve, más medido, como si temiera dejar huellas en una tierra que no la quería recordar. Él no le habló del tema. Y ella nunca preguntó por qué el mundo temía tanto a la bondad silenciosa. Hasta que un día, el hijo de uno de los rancheros cayó enfermo. Fiebre alta, piel encendida, temblores en la noche. Y no fue el doctor quien llegó primero. Fue Emmeline. Entró al granero sin decir palabra, sus pasos apenas un susurro. Se arrodilló junto al catre, apoyó una mano sobre el pecho del niño y otra en su frente. Cerró los ojos. Cuando los abrió, se levantó sin apuro, salió afuera, cortó 3 hierbas del muro donde Silas colgaba sus plantas a secar: lavanda, matricaria y tabaco silvestre. Preparó una infusión, empapó un paño caliente y se lo dio al niño. Al amanecer, el pequeño ya estaba sentado, con hambre y los ojos vivos. Su madre lloró aliviada, le tomó la mano a Emmeline con gratitud temblorosa. Pero al día siguiente, la misma mujer susurraba junto al pozo: no le pregunté qué tenía el niño. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? El miedo ya no se escondía en los rincones. Tenía voz. 3 días después, llegaron 8 figuras. Hombres y mujeres con antorchas sin encender, pero cargadas como promesas. El polvo se levantaba bajo sus botas al llegar al portón del rancho. El más viejo, el señor Withers, aquel cuya hija no le dirigía la palabra desde hacía años, dio un paso al frente. «Queremos que se vaya», dijo, con la mandíbula tensa. «Esa muchacha escucha cosas que no debería oír». Silas estaba en la puerta del granero. Los brazos cruzados, la barba crecida, los ojos duros como el roble que lo rodeaba. Y detrás de él, en las sombras, el viento sopló entre las tablas, como si el desierto contuviera el aliento, esperando a ver si el hombre del silencio hablaría por fin. «Está muda», dijo Silas, su voz grave, firme. «Eso no es lo mismo que ser sorda», replicó Withers con un chasquido seco. «Ve lo que va a pasar antes de que el cielo siquiera cambie. Habla con los animales, y ellos le responden. Un novillo mío cayó muerto la semana pasada, y fue la única que lo tocó. ¿Tú crees que lo maldijo?». Cerrar interrogación. «Yo creo que ella misma está maldita». Un murmullo recorrió el grupo como un viento de miedo. Dentro de la casa, Emmeline estaba tras la cortina. Había oído el crujido del suelo bajo las botas, había visto sus rostros deformados no por odio, sino por algo peor, la certeza. Se movió hacia la puerta, pero Silas levantó una mano. Ella se detuvo. Él salió, el barro cediendo bajo sus botas, y los enfrentó de frente. «Esa muchacha salvó la vida de un niño», dijo, con voz baja pero cortante. «O tal vez fue ella quien le dio la fiebre», escupió una mujer desde atrás. Silas no alzó el tono. «No lo necesitaba. Es la única persona que conozco que escucha», respondió. «No con los oídos, sino con las manos, con el aliento, con todo su maldito ser». El aire se tensó. Nadie habló.
He vivido 35 años, continuó Silas, la voz más baja aún, pero firme como la tierra, y puedo contar con una sola mano a las personas que de verdad me escucharon. No mis palabras, sino mis silencios. Mis remordimientos. Mi dolor. Y ella lo hizo, sin decir una sola cosa. Giró apenas, su mirada recorriendo los rostros del grupo. ¿Quieren echar a alguien por ser distinto? Cerrar interrogación, por ver el mundo que ustedes no se atreven a mirar. Bien. Pero tendrán que pasar por encima de mí. Withers abrió la boca, pero no encontró respuesta. El resto del grupo bajó la vista. Y uno a uno, comenzaron a alejarse. Las antorchas se apagaron sin haber sido encendidas. Las botas se hundieron pesadas en el barro, perdiéndose entre la oscuridad. Aquella noche, el rancho quedó en silencio. Solo el viento hablaba entre las tablas. Dentro, Emmeline colocó una olla de sidra caliente junto al fuego. Luego se sentó junto a Silas en la mesa. No hizo señas. No escribió. Ni siquiera lo miró. Pasó un momento. Luego extendió la mano y apoyó los dedos sobre los suyos. No era gratitud. Era reconocimiento. Silas giró la palma, entrelazó sus dedos con los de ella, y juntos se quedaron escuchando el crujido del fuego, el murmullo del viento, y el silencio que unía a dos almas que nunca necesitaron palabras. La primera nevada de diciembre llegó callada, lenta, como una manta que el cielo tendía sobre todo lo que había ardido o se había roto. Emmeline estaba junto a la ventana de la cocina, pasando una aguja entre trozos de tela vieja, parches de cuero, mangas de lana, el forro de un abrigo que Silas ya no usaba. Estaba cosiendo una capa. No para ella, sino para él. No necesitaba oír el viento para saber que el frío se acercaba. Desde la puerta del granero, Silas la miraba. Ella se movía con propósito, cada gesto exacto, medido, lleno de sentido. No tenía palabras. Pero desde que el pueblo les dio la espalda, y él decidió mantenerla allí, su mundo había vuelto a tener ritmo. Cada amanecer, antes de que el cielo se volviera gris, ella ya había preparado el café. Y el silencio, por primera vez, no pesaba. Cantaba. Ella forró el gallinero con agujas de pino, el aroma resinoso mezclándose con el polvo seco del corral. Cepillaba los caballos en círculos lentos, pacientes, como si cada movimiento fuera una plegaria. Entrenaba a los potros jóvenes con gestos suaves, distintos a los de cualquier vaquero. No había riendas duras ni chasquidos de látigo, solo el silencio, sus manos, y la calma que parecía brotar de su propia respiración. Silas la observaba, fascinado. Nunca había visto a los animales responder así. Ella se quedaba quieta, inmóvil, hasta que un potrillo temeroso se atrevía a acercarse, temblando. Entonces levantaba una mano, despacio, abierta, y esperaba. Siempre, sin excepción, ellos terminaban escuchándola. El silencio en el rancho ya no era soledad. Era algo más profundo. Era escucha. Una tarde, el sol comenzaba a hundirse tras el horizonte y el aire olía a tormenta. Silas ensilló su caballo y salió hacia la colina para revisar las cercas. Sabían que el mal tiempo se acercaba, lo sentía en la presión del aire, en la quietud de los pájaros. El cielo se había tornado gris cuando el caballo se alzó de pronto, espantado por algo invisible, una piedra suelta, quizá, o un olor en el viento. Silas cayó con fuerza, golpeando el hombro contra la tierra helada. El aire se le escapó del pecho en un solo jadeo. Por un instante no sintió nada, salvo el latido brutal del dolor en su brazo, donde una raíz afilada le había desgarrado la piel. Se levantó tambaleante, con la vista nublada. Se envolvió el brazo en un trapo, pero cada paso de regreso al rancho le atravesaba las costillas como un cuchillo. Cuando por fin cruzó el cercado, la oscuridad ya lo había tragado todo. No tuvo que llamar. La puerta se abrió antes de que alzara el puño. Emmeline apareció, el rostro pálido en la penumbra. No lo había oído llegar. Lo había sentido. O tal vez simplemente sabía. Lo ayudó a entrar. Lo sentó junto al fuego, y sin decir palabra, comenzó a limpiar la herida. Sus dedos eran suaves, pero firmes, su ceño, concentrado, apenas una sombra sobre la luz del hogar. Preparó agua caliente, limpió la sangre, aplicó un ungüento de yarrow y savia de pino que perfumó el aire con notas de bosque y lluvia.
Silas la miraba. Tú siempre sabes, murmuró, la voz ronca. Ella alzó la vista. Y sin previo aviso, tomó su mano, la llevó a su rostro y, despacio, posó sus labios sobre el borde de la herida. Silas se quedó inmóvil. El fuego chispeó. El mundo contuvo el aliento. Emmeline no sonrió, no habló. Pero algo, invisible y cálido, se abrió entre ellos, como una puerta silenciosa que al fin cede al roce del destino. Más tarde, mientras la tormenta golpeaba el tejado y la nieve comenzaba a cubrir los cristales, Silas se sentó frente a ella en la mesa. Sacó una hoja del cajón, tomó la pluma con mano temblorosa y escribió despacio, cuidando cada letra, como si cada trazo llevara el peso de todo lo que no sabía decir. Le giró el papel. Quiero oír tu corazón. Si me dejas escucharlo con el mío. Emmeline miró las palabras largo rato. Luego alzó la mano y las recorrió con los dedos, una por una, como si pudiera sentir el pulso detrás de la tinta. Cuando alzó los ojos, estaban húmedos, pero no de tristeza. Extendió el brazo, cruzó el espacio entre ambos, y le tocó el pecho. Solo una vez. Solo lo necesario. Y entonces, por primera vez desde que había entrado en su vida, habló. Sonrió. No fue una sonrisa educada, ni una de miedo o de gratitud. Fue una sonrisa como el amanecer, algo que se abre paso tras mucho tiempo de oscuridad, algo que se libera, que por fin respira. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, empujando la nieve contra las paredes. Pero dentro de la cabaña, el silencio tenía voz. Y esa voz era cálida. Y era real. Los días se suavizaron. El invierno aún mordía las colinas, pero entre tormenta y tormenta la vida regresaba lentamente. Y con ella, algo más, una quietud distinta, una certeza silenciosa que crecía entre Silas y Emmeline. Ella le enseñó el lenguaje de las manos. Agua. Fuego. Gracias. Sus dedos se movían como ramas al viento, expresando lo que el alma decía sin sonido. Silas era torpe al principio, pero ella no se reía. Solo tomaba sus manos, las guiaba con suavidad, hasta que los gestos salían de él como si siempre hubiesen estado allí. Él, a cambio, le enseñó a montar. Nunca antes había tocado una silla de montar. La primera vez, sus nudillos se pusieron blancos de tanto aferrarse al cuerno, pero Silas caminó a su lado, hablándole despacio, aunque sabía que no podía oírlo. Ella no necesitaba las palabras, se movía con el caballo como si compartieran un mismo pulso. Construyeron una habitación junto a la cabaña, mitad refugio, mitad santuario. Allí compartían comidas, silencios, fuego. No necesitaban hablar. Las miradas bastaban. Silas empezó a notar cosas que antes no veía, el modo en que ella sonreía cuando los pájaros se reunían al atardecer, cómo se tensaba cuando la leña estallaba en la chimenea, cómo su cuerpo se adelantaba siempre a las tormentas, como si el viento le confiara secretos. Una noche, él se atrevió a deletrear con sus torpes manos: tú haces que este lugar esté lleno. Ella lo observó largo rato, luego llevó dos dedos a sus labios. No fue un beso. Fue un gracias. Un te oigo también, dicho desde el alma. Pero entonces vino la tormenta. Silas dormía junto al fuego después de un día de trabajo. El cielo estaba en calma, sin presagio alguno. Hasta que una mano lo sacudió del sueño. Emmeline. Ella tiró de su abrigo y señaló hacia el granero. Afuera, las nubes corrían sobre la luna, el aire olía a metal, a algo que no era solo lluvia. Dentro del establo, los caballos se agitaban en un caos de cascos y relinchos. Emmeline se movía entre ellos como un soplo de aire, tocando cada lomo, calmando cada músculo con una certeza imposible. Un crujido retumbó sobre sus cabezas. Silas alzó la vista justo a tiempo para ver la viga partirse. Tenemos que sacarlos, gritó. Pero ella ya estaba actuando. Con manos veloces, firmó: el techo caerá ahora. Cerrar comillas. Juntos, guiaron a los animales bajo la lluvia, directo al refugio cercano. El agua caía a martillazos, el viento rugía, y justo cuando el último caballo cruzó la puerta, el granero se vino abajo en un rugido de polvo y madera.
Silas se volvió hacia ella. Empapada, con el cabello pegado al rostro, respiraba hondo, pero sus ojos estaban en paz. Era como si perteneciera a la tormenta, no como víctima, sino como parte de su aliento. ¿Cómo lo supiste?, preguntó él, con voz temblorosa. Ella se tocó el pecho y luego apuntó al cielo. Silas comprendió. Ella sentía. Más tarde, en la cabaña, él le ofreció una manta y se sentó a su lado. Tomó su mano y, con dedos torpes pero sinceros, escribió en el aire: «Tú perteneces a esta tierra». Emmeline sonrió. Tomó su mano y la colocó sobre su propio pecho. Silas sintió el latido tranquilo, constante, profundo. Ella no oía como los demás. Oía con el corazón. Y esa noche, él lo escuchó también. Como si la propia tierra respirara agradecida. Emmeline permanecía de pie junto al cerco, el cabello suelto, mirando hacia el horizonte donde el sol se hundía detrás de las colinas. El viento soplaba suave, rozándole la mejilla como si la reconociera. Y Silas, a unos pasos de distancia, la observó con esa mezcla de asombro y paz que solo se siente cuando uno sabe que algo ha cambiado para siempre. Ella oía más profundo que nadie. No solo el rumor de los árboles ni el murmullo de la lluvia en el tejado. Oía lo invisible, el miedo, la esperanza, la vida misma latiendo debajo del polvo. Y esa tarde, mientras el pueblo empezaba a entender lo que antes había temido, Silas supo que, por fin, él también había sido oído. El viento que antes traía rumores, ahora traía pasos. Primero tímidos, luego firmes. Pasos de aquellos que una vez habían cerrado sus puertas y ahora regresaban buscando algo que ni ellos sabían nombrar. El primero fue Tom Weaver, un ranchero de hombro desgarrado. El doctor estaba lejos, y nadie en kilómetros sabía vendar una herida sin empeorarla. Llegó una mañana gris, el sombrero chorreando lluvia, un brazo colgando inútil. Silas lo vio desde el porche. «¿Qué buscas, Tom?», preguntó, la voz cautelosa. Tom no respondió. Solo asintió hacia donde Emmeline, arrodillada junto al huerto, recogía hierbas bajo la llovizna. «Dicen que...». «Arregla las cosas». En silencio. Silas lo miró largo rato, luego asintió. «Sí, lo hace». Emmeline se acercó sin decir palabra. Le observó el brazo, palpó con cuidado, los dedos firmes, la frente fruncida en concentración. Parecía escuchar algo dentro del cuerpo, un eco que nadie más percibía. Cuando presionó el punto correcto, Tom gimió, pero después respiró hondo, aliviado. 2 días más tarde, una viuda tocó a su puerta. No había dormido en semanas, las manos temblando al sostener el pañuelo. Emmeline no preguntó nada. Se sentó junto a ella al caer la tarde, colocó ambas manos sobre sus hombros, cerró los ojos y esperó. Cuando la mujer se levantó, ya no temblaba. A la mañana siguiente volvió, con un pastel y un pañuelo de lana en las manos. «Para la muchacha», dijo, dejando el regalo en la mesa. «La que oye más de lo que los demás alcanzamos». Aquel invierno transcurrió distinto. Hubo menos gritos en el mercado, menos miradas torcidas. Al pasar por el pueblo, algunos hombres se quitaban el sombrero. Otros dejaban tarros de mermelada o pan caliente en la verja del rancho. En la pizarra, junto a la cocina, Emmeline escribía cada amanecer: «Hoy será un buen día. Puedo sentirlo». Cerrar comillas. A veces se equivocaba. Pero la mayoría de los días tenía razón. Y poco a poco, la gente empezó a creerlo también. Hasta que llegó aquel domingo. El sol apenas había derretido la escarcha cuando el sonido de la campana de la iglesia se quebró en gritos. Un niño, 7 años apenas, había desaparecido entre los pastizales. Solo hallaron una bota junto al lindero del bosque. El pueblo se agitó. Hombres armados con linternas, madres llorando, perros ladrando al viento. Silas y Emmeline escucharon la noticia al mismo tiempo. Él tomó su abrigo. Ella ya estaba junto a la puerta. Le puso una mano en el brazo y, sin decir palabra, se arrodilló. Presionó las palmas contra la tierra. Los antebrazos también. Luego avanzó despacio, arrastrándose, los ojos fijos en el suelo. Silas la siguió, sin preguntar. Y detrás de él vinieron otros. Tom. Los vecinos. A través de zarzas, colinas, cauces secos.
hasta que, en un claro rodeado de cedros, la vieron detenerse. Allí, bajo un árbol torcido, yacía el niño. El rostro manchado de barro y lágrimas, el tobillo hinchado. Elaine corrió. Se arrodilló a su lado, le revisó la pierna, apartó el cabello de su frente. Luego alzó la mirada hacia Silas. No había orgullo en su gesto. Solo alivio. Solo el silencio de quien escucha más allá del miedo. Cuando el pequeño fue devuelto a su madre, y la historia corrió por el pueblo, nadie volvió a llamarla bruja, ni muda, ni rara. La llamaron como debía ser llamada, la muchacha que oye con el corazón. Aquella tarde, el viento se deslizó sobre la pradera con una dulzura nueva, como si la tierra entera, Texas, el polvo, los recuerdos y el tiempo, susurrara una sola verdad: a veces, lo que más necesitamos oír, no tiene sonido. Bruja ni rara, ni muda. Ahora la llamaban por su nombre, Emmeline, y al pronunciarlo, lo hacían con una ternura que el viento repetía entre los álamos, como si la tierra misma quisiera conservarlo. Aquel viento, aquel mismo que antaño había llevado el miedo y los murmullos, ahora arrullaba el rancho con memoria. Recordaba cada nombre que alguna vez se había dicho en sus campos, cada lágrima, cada promesa, cada silencio que se volvió amor. Pasaron los años, y el rancho siguió en pie, envejecido, sabio, envuelto en el ritmo pausado de una vida que no necesitaba correr. Silas caminaba más despacio ahora, los pasos marcando la tierra con respeto. El cabello de Emmeline, largo, con hebras plateadas, reflejaba la luz como agua quieta al amanecer. Ninguno contaba los años. No necesitaban. El tiempo se medía en estaciones, en los pequeños instantes sostenidos entre dos manos, en la forma en que un corazón, sin palabras, decía: aún estoy aquí. Los niños llegaban casi todas las mañanas. Venían desde el pueblo, desde las colinas, desde lugares donde las palabras se lanzaban como piedras, donde el silencio era castigo y no consuelo. Allí, en el rancho, aprendían otra cosa. Aprendían a escuchar. No con los oídos, sino con todo el ser. Se sentaban junto a Emmeline en el jardín, mientras ella les mostraba cómo distinguir el miedo de la timidez en el leve temblor de la nariz de un conejo. La observaban en el establo, colocar una sola mano sobre el lomo de un caballo asustado, y ver cómo el animal se calmaba con solo sentir su respiración. Ella no enseñaba con normas. Enseñaba con silencios. Con esa sonrisa tan rara y tan preciosa que aparecía solo cuando alguien comprendía sin tener que hablar. Silas había construido un banco de madera bajo el gran álamo detrás de la casa. Allí se sentaban casi todas las tardes, hombro con hombro, viendo al sol descender sobre las colinas. No hablaba mucho. Nunca les hizo falta. Él servía 2 tazas de té, aún humeantes del hervidor, y ella tomaba su mano, trazando con el pulgar un ritmo lento sobre su piel, como si marcara el pulso de un lenguaje que solo ellos entendían. A veces, Silas sacaba una vieja armónica y tocaba una melodía sin nombre. Emmeline cerraba los ojos y se mecía despacio, sintiendo el sonido no con los oídos, sino con el alma, como si el aire vibrara dentro de su corazón. Una tarde, cuando las sombras se alargaban sobre los campos de trigo y el silencio caía suave entre los árboles, Emmeline se volvió hacia él. Con los años había aprendido un poco de habla, no mucho, lo suficiente para leer labios y formar algunas palabras. Aún prefería hablar con las manos, pero esa vez eligió su voz. Una voz temblorosa, como una hoja cayendo sobre la nieve. No necesito el sonido, susurró. Solo a ti. Silas la miró, el aire detenido entre ambos. Tardó en responder. Luego asintió despacio, con la garganta apretada. Te oigo, dijo al fin, con una voz baja, trémula. Siempre te he oído. Y se quedaron así, juntos, hasta que la última luz se apagó del cielo, y el mundo volvió a ser silencio. A la mañana siguiente, llegó un nuevo grupo de niños. Emmeline tomó su tiza blanca, y como cada día, escribió en la pizarra de madera junto a la puerta: el día será amable. Lo siento. Nadie preguntó cómo lo sabía. Simplemente le creyeron.
Y cuando los viejos del pueblo hablaban de la muchacha, que una vez no pudo oír ni hablar, ya no lo hacían en voz baja. La nombraban con respeto, con un brillo sereno en los ojos. Decían, ella fue la que enseñó al viento a escuchar. Ya no la llamaban bruja. Ahora la conocían como la que escucha con el corazón. Algunos aún movían la cabeza con escepticismo, pero la mayoría simplemente sonreía, o asentía en silencio, o se acercaba al rancho con un pastel entre las manos, quedándose lo suficiente como para marcharse, con algo más ligero, más suave, latiendo en el pecho. Ese invierno, un niño desapareció en medio de una tormenta de nieve. El viento aullaba, la noche era blanca y muda. Emmeline se arrodilló frente al granero, presionó las palmas sobre la nieve, inclinó el rostro hacia el aire helado. Permaneció así un instante, inmóvil, como si el silencio le hablara. Luego se puso de pie y señaló hacia el oeste. Silas no dudó. La siguió 3 millas, entre pinos cubiertos de escarcha, hasta que la encontraron, un pequeño cuerpo encogido bajo un tronco caído, vivo, temblando, con los ojos llenos de miedo. Cuando lo alzaron en brazos y regresaron al pueblo, nadie volvió a cuestionarla jamás. El último día de aquel año, los encontró caminando juntos por el pastizal. El cielo era ancho, pintado con tonos de ámbar y lila. Sus pasos eran lentos, parejos, acompañados por el rumor tranquilo de una yegua y su potrillo pastando cerca. El mundo estaba en calma, pero no vacío. Era un silencio que respiraba. En la cima de la colina, Emmeline se volvió hacia él, y, por primera vez, rió. No un sonido fuerte, sino una brisa leve, un temblor que recorrió sus hombros, y le encendió el rostro, como si el amanecer hubiera nacido en su piel. Silas sonrió. Se inclinó y besó su sien. Nadie contó su historia. No hacía falta. Seguía ocurriendo. Porque a veces el amor más verdadero no es el que se grita desde los tejados, sino el que camina a tu lado cada día, en silencio, sin pedir ser más que real. Si alguna vez tu corazón se ha detenido ante una mirada que entendía sin palabras, si crees que el amor no necesita voz para ser oído, solo un alma lo bastante valiente para sentir, entonces esta historia fue escrita para ti. Allá, en las llanuras calladas del viejo oeste, donde el viento y el silencio hablan el mismo idioma, un ranchero solitario y una muchacha a la que el mundo llamó sorda, descubrieron un lenguaje más profundo que el sonido. Un lenguaje de manos, de miradas, de corazones que saben escuchar. Gracias por haber caminado con nosotros esta historia. Si los relatos de amores que sobreviven al miedo, al prejuicio y al tiempo te conmueven, suscríbete a Wild West Love Stories. Porque el amor no solo se cuenta, se recuerda, se reclama, y sigue resonando mucho después de que la última palabra se haya apagado. Hasta la próxima historia. Que tus silencios estén llenos, y que siempre haya alguien que escuche el corazón que llevas dentro.